agosto vamos a estar hablando sobre vida en el Espíritu. Y nos vamos a referir a Gálatas. El libro de Gálatas es el libro que vamos a estar tocando durante todo este mes de agosto. Y especialmente el capítulo 5, ahí vamos a estar hablando sobre este tema. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y la serie de mensajes, vida en el Espíritu, pero como tema de hoy, la lucha entre la carne y el Espíritu. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te pido que nos dirijas y que dirijas este mensaje que ha de hablar a nuestros corazones y que ha de ministrar a nuestra alma. Gracias, Dios, porque tú estás aquí desde que comenzó el servicio y tu presencia se siente de una manera especial y sobrenatural. Gracias, Cristo, por lo que estás haciendo en esta casa. Oh, gloria a tu nombre para siempre. Esta palabra es la semilla que se siembra en terreno fértil, la cual ha de producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a la ley de retribución. Y toda la gloria y la honra solo a ti te pertenece. Fuerte el aplauso al Señor para comenzar el mensaje de hoy. Yo les quiero hablar a ustedes hoy sobre la lucha que enfrenta el cristiano y cómo vencer esa lucha. La carta de Gálatas, escuche, fue dirigida a creyentes como usted y como yo, que tenían batallas como la que usted tiene y como la que este servidor tiene. Batallas por mantenerse en el camino del Señor. Esta gente, además de sus propias batallas, tenían a un grupo de personas que querían contaminarlos con la enseñanza de que para ser salvos tenían que pasar por el proceso y ritos del judaísmo. Habían falsos maestros que se habían introducido en las iglesias de Gálata o de Galacia, Asia Menor, la que es Turquía moderna, la Turquía moderna del día de hoy. Pero estos falsos maestros estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento sobre la justificación por la fe. Para algún lado voy a ir con este mensaje. Escuche, observe. A esta gente, a estos judaizantes, a estos fariseos, a estos legalistas, no le interesaba la vida por el Espíritu. Y yo te voy a explicar más adelante lo que es la vida por el Espíritu. Sino el que se cumpliera con los requisitos de la ley, para ellos era suficiente. Quiero decirte, hijo de Dios, que tu relación con el Señor es personal. Lo vuelvo a repetir. Quiero decirte, y he venido a decirte en esta noche, que nuestra relación con el Dios que nos creó es una relación personal. Yo no le debo mi salvación a ningún hombre. Yo no le debo la salvación a ningún título. Yo no le debo la salvación a nadie. Mi salvación se la debo a Dios, que se vació de su trono, descendió a la cruz y por medio de su sangre me limpió. Eso es todo. El legalismo, out. Fuera de aquí. Sino que la realidad de que Cristo me hizo libre. Esa es la realidad. Cristo me hizo libre. La libertad con que Cristo nos hizo libre es más importante que lo que pueda decir una persona. Oh my God, yo no sé si estás entendiendo, pero yo creo que yo le sirvo a Dios no por miedo. Yo le sirvo a Dios porque soy libre para servirle. Y no me importa lo que puedan decir. Ahora, en el verso 13 de ese capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo exhorta. Y mire cómo dice sobre lo que es la libertad en Cristo. Que no usemos esa libertad para manifestar los deseos de la carne.
Y yo te voy a hablar sobre lo que es, oye bien, el espíritu y la carne. Dile que está a tu lado que lucha, brother. Ahora, hay dos puntos importantes de este verso que quiero analizar. Si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. En primer lugar, esas primeras 5 palabras. Si vivimos por el espíritu. ¿Qué es vivir por el espíritu, amados? Todos tenemos una dicotomía interna, espíritu y alma. Escuche, vivir por el espíritu es la presencia constante del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo que mora dentro de mi ser. Eso es vivir por el Espíritu. Que en mi dicotomía interna, mi alma y mi espíritu están conectados, sujetados, ligados, controlados por la presencia constante, guianza constante del Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo en el verso número 10 del capítulo 4, él diciéndole y hablándole a los corintios. Recuerden que todas estas iglesias que el apóstol Pablo fundó, él la fundó con una intención buena. La intención del apóstol Pablo era, oye bien, hijo de Dios, que la gente se desarrollara en el conocimiento de la gracia. Oye bien, no tan solamente de la ley, porque ya de la ley tenían conocimiento, pero los gentiles necesitaban conocer a Cristo. Y Pablo, oye bien, lo que hacía con estas cartas pastorales era, oye bien, defender la gracia con que él fue libre. Ay, yo no sé si estás entendiendo. La gracia de Dios nos hace libres para adorarle a él en medio de cualquier circunstancia. La gracia es la que yo prefiero. Yo no prefiero legalismo. Yo no prefiero, oye bien, a mí no me interesa el legalismo, a mí no me interesa el libertinaje, a mí lo que me interesa es cristocéntrico. Yo soy cristocéntrico. A mí me interesa Cristo. Y Pablo hablándole a los corintios, porque en los corintios había siempre un montón, había muchos problemas en las iglesias, como hoy en día también sucede, porque esto no es ahora, esto viene desde el tiempo de la primera iglesia. Y habían situaciones que habían que resolver, y el apóstol Pablo los resolvía haciendo cartas, escribiendo, exhortando, amonestando. Y en 2 Corintios capítulo 4, el verso 10 dice: la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. La vida de Jesús se tiene que manifestar dentro de mí. Oh, yo no sé si estás entendiendo. Eso está conectado a que si vivimos por el Espíritu, Cristo tiene que estar dentro de mí para que yo pueda vivir por el Espíritu. No está hablando de mi espíritu humano. No está hablando de mi espíritu que me da hálito de vida, el que me dio hálito de vida, el que me pone a respirar, el que me da el aliento. No, baby, no se trata de ese espíritu. Se trata del Espíritu Santo de Dios, porque está en letra mayúscula. Si vivimos por el Espíritu. Así que Él nos controla. Él nos da la capacidad de poder nosotros caminar en este cosmos, en este sistema del cosmos, y poder vencer todas las situaciones y circunstancias que se me presenten en mi camino. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero hay circunstancias que tratan de controlar tu vida, hijo de Dios. Hay circunstancias, hay cosas que tratan de controlarte y de sacarte del camino de Dios para que tú obres o la carne se manifieste en ti. La vida de Jesús se manifieste en mí, en mi cuerpo. Espíritu en griego significa pneuma, que es viento, aliento, espíritu de Cristo, voluntad y deseo. Esas dos palabras, voluntad y deseo, significa que hay un poder, una influencia que lo produce el Espíritu de Dios en nuestro interior,
que nos guía en nuestras actitudes, decisiones y acciones, que viene siendo la totalidad de la vida del hombre aquí en la tierra. Así que yo creo que el Espíritu de Cristo que mora dentro de mí influencia un poder. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Me da ese poder para que yo pueda tomar las decisiones correctas, para que yo pueda tener las actitudes correctas, para que yo pueda accionar correctamente. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo. Pero la voluntad y el deseo del hombre fue afectada el día que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Desde ese momento que Adán y Eva caen, ocurrió un fenómeno. Su naturaleza humana, su dicotomía interna, escuche bien, aún su tricotomía, espíritu, alma y cuerpo, todo fue contaminado y desnaturalizado. Y por lo tanto, ya el hombre no era guiado por Dios. El hombre era guiado por los impulsos de esa naturaleza caída. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Esto quiere decir que nosotros tenemos una naturaleza que si no nos cuidamos, baby, nos va a controlar, nos va a dominar y nos va a sacar del camino del Señor. Escuche, este mensaje el Señor nos lo está dando a todos nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, lo que va a ocurrir es que tarde o temprano la carne, oye bien, se va a manifestar bajo las influencias de esa naturaleza que se cayó en el Edén. Oye bien, pero Cristo, el segundo Adán, vino a restablecer esa naturaleza que se cayó en el Edén. Y por lo tanto, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y como dice 2 Corintios 4:10, Jesús, toda la imagen de Cristo tiene que habitar dentro de nosotros. Y por lo tanto, si habita dentro de mí, yo tengo que andar como Él anduvo. Yo tengo que pensar como Él pensó. Yo tengo que hablar como Él habló. Yo tengo que manifestar, oye bien, el fruto del Espíritu en mí. En segundo lugar, la otra parte del verso. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Escuche, existen unos límites de la ley de Dios. Cuando Dios habló sobre los 10 mandamientos a Moisés, cada mandamiento o cada ley de Dios tiene unos límites. Y si se pasaba de los límites establecidos por Dios, las consecuencias negativas las iba a sufrir la criatura. Así que esto me indica que cuando yo traspaso los límites de Dios establecidos por su palabra, yo soy el responsable de las circunstancias negativas que se puedan aproximar a mi vida. No es Dios, baby. No le puedo echar la culpa a Él, sino que toda la responsabilidad cae sobre la criatura. La palabra carne en griego significa sarx, que es cuerpo. Pablo se refirió a carne como la totalidad de la humanidad caída, no solo el cuerpo pecaminoso, sino la mente y el alma que están afectadas por el pecado. Escucha, amado, aun cuando la carne fue crucificada con Cristo en la cruz, la tendencia a pecar todavía existe. Es por eso usted ve gente en la iglesia que todavía siguen cayendo y cayendo y cayendo de la gracia de Dios y siguen pecando. Porque todavía la tendencia existe, amados. Todavía hay tendencia a pecar. ¿Por qué? Porque todavía esta naturaleza humana que poseemos, que usted y yo poseemos, todavía no ha llegado a la totalidad de su redención, la totalidad de la redención de su cuerpo, oye bien, de su alma, de su corazón, de tu mente. Va a ocurrir el día que tú salgas de este mundo.
Y el día que suene la trompeta, seremos transformados desde ese... Ay, yo no sé si estás entendiendo. Es ahí donde ahí ocurrirá la transformación que falta todavía, que nos falta a este cuerpo. Y cuando habla de cuerpo, Pablo, la totalidad del cuerpo lo resume entre mente y corazón y cuerpo. Tricotomía. El cristiano que no es guiado por el Espíritu de Dios manifiesta, escuche, un estilo de vida pecaminoso e indigno del reino de Dios. Por otro lado, el cristiano que es controlado por el Espíritu de Dios muestra cualidades que reflejan piedad sobrenatural. Tú conoces la vida espiritual de una persona por el fruto del Espíritu. Por el fruto, no por sus frutos, por el fruto del Espíritu. Letra mayúscula de Dios. Van a conocer quién es quién. Por el fruto del Espíritu. Es que tú conoces quién es quién. Pero esto no nos da a nosotros licencia para señalar a nadie, para juzgar a nadie, para juzgar a mi hermano, a mi hermana. Esto me indica y me dice: mi hermano y mi hermana tienen debilidades porque están en un cuerpo sujeto, oye bien, en un cuerpo sujeto a las fragilidades y tentaciones y debilidades de este mundo. Y si tú te crees que esto es nuevo, baby, pregúntale a Jesucristo por qué descendió aquí a la tierra y estuvo 33 años aquí en la tierra. Él vino simplemente para experimentar lo que tú y yo estamos experimentando, baby. También Él experimentó las fragilidades de este mundo. También experimentó debilidad, experimentó tentación, aunque en ninguna de ellas falló. En ninguna de ellas. Den un aplauso al Señor. En ninguna de ellas el Señor falló. Y Él dijo: voy a dejar mi trono. Voy a dejar esto aquí. Yo tengo que ir allá abajo. Yo tengo que ir a rescatar a la gente allá abajo. Porque yo tengo que experimentar qué es lo que está sucediendo allá abajo. Que la gente se me está perdiendo. Y entonces Dios planificó. Génesis 3:15. Y entonces Dios se vació. Descendió a la tierra y en carne propia pudo experimentar lo que era enfermedad. En carne propia pudo experimentar lo que era la tentación, las fragilidades del cosmos. Todo eso lo experimentó el Señor. Pero ¿para qué lo experimentó Jesús? Lo experimentó para que pudiera Él comprendernos a cada uno de nosotros y entender por las situaciones, por las batallas, las luchas, baby, que tú y yo atravesamos en nuestro diario vivir. La lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Porque la carne me dice: quédate en casa, ponte a ver televisión o un juego de pelota y no vayas a la iglesia. Oh, no le sirvas al Señor porque te botaron del trabajo. No le sirvas al Señor porque no tienes dinero en tu banco. No le sirvas al Señor porque no tienes un buen carro. Eso es lo que la carne te dice, baby. Pero el Espíritu me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted está viendo cómo se conecta una cosa con la otra. Es porque hay aquí una presencia tremenda de Dios. Hay una presencia tremenda de Dios. Y la lucha que usted está luchando, oye bien, lo que tú estás experimentando ahora, que tú a veces tú mismo te preguntas, tú dices: Señor, yo te quiero servir, yo no quiero quedarme para la gran tribulación, yo no quiero quedarme en mi casa, yo te quiero adorar. Y hay una lucha entre la carne te dice: quédate, olvídate, que allá no te saludan, que allá no te aman, que allá no te llaman, olvídate de eso, no vayas allá, los pastores son orgullosos, los pastores no te aman, olvídate de eso, no vayas a la iglesia. Oh my God, tú sabes una cosa, hijo de Dios, cuando la carne comienza a manifestar esa obra, oye bien, ese deseo, esa voluntad, es ahí donde te tienes que parar firme y decir: ahora mismo, carne, te ato en el nombre de Jesús, porque yo tengo el Espíritu que me guía a toda verdad y justicia.
Pero esa bendita lucha la tenemos todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos lucha. A veces queremos meternos dentro de una persona y hacerle así al cerebro y virarlo patas arriba y exprimirlo. Y quiero cambiar a esa persona. Pero entonces, para cambiar a una persona, tenemos que cambiar nosotros primero. ¿Te atreves a darle un aplauso al Señor por eso? Y entonces, Pablo le está hablando a esa gente de las iglesias que él fundó en Gálatas. Tenían una tremenda lucha. Y los judaizantes se habían aprovechado, el enemigo se había aprovechado de esa situación para meterse e infiltrar y contaminar con el judaísmo. Y decirle, para ustedes ser cristianos, tienen que pasar por el proceso de la observancia, el proceso de la ley mosaica, de los ritos, de las tradiciones. Tienen que pasar por eso de la circuncisión para entonces ser cristianos. Y entonces muchos estaban siendo confundidos. Y la lucha que tenían en su interior no bastaba para que vinieran unos judaizantes, legalistas, fariseos, a tratar de dañar, oye bien, lo que Cristo ya había realizado en ellos. Vengo a decirte en este día de hoy que no dejes que nadie venga a dañar lo que Cristo ha hecho en ti hasta ahora. No permitas que ningún diablo mentiroso venga a sacarte del camino. Diga conmigo, el diablo es mentiroso. No tengan miedo de decirlo. Algunos no se atreven y dicen, yo ahí no me meto. No tenga miedo. Usted parece firme. ¿Usted sabe cuánta gente me llaman a mí y cuánta gente me dicen, pastor, ayúdeme? Estoy pasando por unas luchas espirituales tremendas. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no han tenido el conocimiento de lo que es la lucha entre la carne y el espíritu y cómo tienen que vencer la carne o las manifestaciones de la carne. Porque la carne, cuando se pone caliente, baby, se quiere manifestar. El viejo hombre, la vieja criatura, la vieja bestia se quiere salir para afuera. Y si tú no la controlas, se sale. Se sale y te hace quedar en ridículo. Y nos hace quedar en ridículo, en ridícula. Pues nosotros entonces, si tenemos al Espíritu de Cristo que mora dentro de mí, la carne no me puede vencer. Porque la carne fue crucificada con Cristo en la cruz. Y ya no vivo yo estoy muerto. Yo estoy muerto, varón, yo estoy muerto. ¿Sabe quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y por lo tanto yo voy a vencer todas las manifestaciones del diablo. Para los que tienen todavía problemas y luchas con la carne, escuche. Romanos 8:7, el apóstol Pablo dijo, por cuanto los deseos de la carne son enemistades, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y los que viven así no pueden agradar a Dios. Escucha, para los que tienen esa lucha. Pero para los que andan, escuche esto ahora, varón. Para los que andan conforme al Espíritu, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor por ello. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Tienes problemas con la carne? ¿Tienes una lucha brutal? Y que eso es una lucha diaria, ¿sabes? Eso no es una lucha de que se acabó hoy y después el mes que viene, viene. No, tú la tienes 24/7. La tienes contigo. Tú eres tu propio enemigo. No miren para el lado. No busquen enemigos a los lados. Usted es su propio enemigo. Usted decide, oiga bien, porque Dios no irrumpe el libre albedrío del ser humano. Escuche bien, esto es bueno que lo entiendas. Usted decide si se salva o se pierde. No el pastor. Hay gente que le echan la culpa a los pastores. Es culpa del pastor, se perdió fulano de tal. La sangre de esa vida cae sobre ti.
No, 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 no. Usted decide si va para el cielo o va para el infierno. Uy, eso dolió. Eso está fuerte. Pero nosotros somos, oye bien, los que preparamos el escenario de bendición o de maldición, de salvación o de perdición. Es usted, baby, no es el vecino, no es mamá y papá, no es el esposo ni la esposa, es usted, porque su relación es una relación personal con Dios, y a quien Dios va a llamar a cuenta sobre lo que hiciste y no hiciste es a ti, no es a papi y a mami. Así que la lucha es una lucha cruel, una lucha que a veces uno lo que quiere es decirle al Señor, prepárame y llévame. Porque, y a veces por la mente de la gente pasa, lo lograré, llegaré al cielo o me perderé. Es más, hay muchos que por su mente todavía tienen la inseguridad y la duda si son salvos o no son salvos. Es más, voy a ir más lejos. Hay gente que ha hecho una película, ellos en el infierno. Hay gente que ha pensado cómo es el infierno. Es más, y han pensado, habrán cuevas que yo me pueda esconder allá por lo menos para que el enemigo y los demonios no me vayan a atacar. Con el tenedor. O sea, esto es un asunto de una relación personal entre tú y Dios. La lucha Dios la entiende porque Él la experimentó también. Por eso Él vino a la tierra y Él simplemente lo que te dijo es, oye bien, hijo de Dios, yo morí en la cruz y di mi vida en la cruz, y tu carne yo la crucifiqué allá, tu carne ya murió. Yo soy el que habito dentro de ti, y si tú sabes y reconoces que Cristo habita dentro de ti, tú vas a vencer toda tentación que se presente, baby. Tú, ay Dios mío, tú, oye bien, ninguna tentación, ninguna situación de la carne te puede vencer. No te puede vencer. Y eso es lo que ha tratado de engañar el enemigo a mucha gente, queriéndoles decir que la carne, oye bien, la mente y el corazón, la carne, su tricotomía entera, completa, espíritu, alma y cuerpo, lo controlan para perdición. No, baby. Yo creo que si tú tienes al Espíritu de Cristo dentro de ti, el Espíritu Santo es el que te controla, es el que te guía, es el que te va a bendecir, es el que te va a dar la victoria en medio de tu crisis. En medio de esa lucha, simplemente pídele al Señor que te dé poder para que puedas vencer. Te dé poder para vencer. Poder para vencer. Y el poder y la influencia solamente lo va a producir el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y si tú crees que el Espíritu Santo está dentro de ti, pídele a Él, dame poder. Somete una influencia poderosa dentro de mi ser, dentro de mi alma y de mi espíritu. Dame ese poder. Oye bien, es por el Espíritu, es por Él que tú vas a vencer, no por tu propio espíritu, porque tu espíritu humano no llega ni a primera base, baby. No llega, se poncha. Es por el Espíritu Santo que tú vas a vencer. Póngase de pie a la iglesia y dele un aplauso fuerte al Señor. Fue cortito, pero llegó donde tenía que llegar.